Ahora sí puedo ver a 20 personas. Antes no veía sino 15. Esta cosa me está molestando bastante. Voy a tratar de presentarles la... ¿Ahí la ven? Sí, Sí, profe, ya. ahora sí, ya estoy viendo el de Todavía no Giovanni. la puedo ver, profe. En el de Sí, yo Giovanni, la puedo ver. en el de Giovanni se puede ver. Yo también lo veo. Yo Sí, también lo profe, yo veo. también lo Sí. veo. Yo Yo creo que no también lo lo veo. veo. Ah, mire, Carol, no la había visto. La lengua como sistema de signos. La lengua como sistema de signos. Ahora sí, listo. Es perfecto, mire. Voy a quitar mi video porque posiblemente me molesta un poco. Si podemos cerrar los micrófonos, solamente lo abren cuando vayan a hablar, por favor, para que no hayan sonidos. Oh my God, le puse algo mal. Bueno, entonces listo. En esta presentación lo que vamos a ver muy brevemente es precisamente ese momento histórico en el que estábamos, del que les estaba haciendo referencia hace un momento, que es cuando llega Saussure. Cuando llega Saussure, había una tendencia bastante fuerte sobre el positivismo y como ya habíamos mencionado anteriormente, el positivismo procuraba eh, explorar, o más bien experimentar y comprobar todo mediante lo que era posible, lo que podía ser visible. Como menciona aquí la diapositiva, el positivismo de Comte en adelante rechazaba la metafísica y la teología. Es decir, todo esto que venía por gracia divina o que no tenía una explicación científica, todo eso no se llegaba a considerar como ciencia, lo que era más allá de lo que se podía ver. No se podía llegar a considerar como ciencia. Ellos proponen, a Comte propone aquí que la razón y la ciencia son los pilares fundamentales del progreso humano. Es decir, la ciencia hecha a partir de la experimentación, hecha a partir de lo que se podía ver y lo que se podía comprobar. Si no era comprobable, no era posible. ¿Ok? Por eso era muy fuerte este problema entre las ciencias, uh, lo que pudiera llegar a considerarse como las ciencias humanas, porque las ciencias humanas no son comprobables del todo. Y para los positivistas las ciencias humanas casi que no existen. ¿Ok? Esas ciencias humanas si no se comprueban. Existía una estructura jerárquica de las ciencias desde lo más abstracto, la matemática, hacia lo más concreto, que es la sociología, el estudio de las sociedades. La sociedad se podía ver, se podía estudiar, se podía observar y se podía experimentar con ella. Por lo tanto, se podía comprobar ciertas cosas y se constituía como en una ciencia. Todas las ciencias siguientes seguían ese mismo modelo, buscaban establecer leyes universales, y esto es bastante importante, el establecimiento de las leyes universales siguiendo el modelo de las ciencias naturales. Y ese modelo de las ciencias naturales es lo que nosotros conocemos como el método científico. Observación, experimentación, comparación. Ese es el método científico y esa es la base del positivismo. Fíjense cuándo se originó el positivismo. En el siglo XVIII, más o menos, siglo XVII, XVIII, y llegó hasta el siglo XX. Incluso ahorita tenemos mucho positivismo, pero bueno, esa es otra discusión que haremos mucho más adelante. De pronto en otro curso haremos una discusión sobre eso. Entonces, como todo esto estaba en auge en este momento, llega el señor Saussure con la lingüística como ciencia moderna. ¿Qué hizo Saussure para poder establecer la lingüística como ciencia moderna? Adoptó la moda epistemológica de su época, es decir, el positivismo. Él empezó a comprobar o utilizar el método científico dentro de la lingüística para demostrar que la lingüística sí era una ciencia. ¿Ok? Bueno, sigamos por acá. Fíjense en el siguiente quote. Miremos a ver. Mejor así, ¿cierto? Listo. ¿Quién lo puede leer, por favor? Yo lo leo.
Listo. Ok. La lingüística tiene 3 tareas por delante. Describir todas las lenguas que sea posible para hacer la historia de las familias de lenguas. Buscar las leyes generales con las que reducir todos los fenómenos particulares de la historia y diferenciarse de las otras ciencias y definirse a sí misma. Muy bien. ¿Qué pueden notar ustedes en esa definición que hace Saussure? Que la lingüística tiene que ser aplicable para todas las lenguas, o sea, no solo puede ser aplicable para el inglés o para el español, sino que tiene que ser aplicable para todas. Muy bien. ¿Qué más? Que Muy bien, María Fernanda. busca algo en común, que todas las lenguas tengan algo en común y así por mismo definirlas. ¿Y ¿no? eso a qué nos lleva? Recuerden lo que hablábamos anteriormente. El estructuralismo. Al método científico. Al método científico. Puro método científico, ¿sí ven? Describir, perdón, se me pasó. Describir, sacar leyes naturales, generales y definirse. Positivismo. Puro positivismo. Aquí ya el humanismo se había perdido, ¿no? Y ahora queríamos volver la lengua una ciencia desde el positivismo, sacar leyes que rigieran todas las lenguas y que se pudiera definir a sí misma y describirlas. ¿Ok? Esa fue la idea del señor Saussure y ese es uno de los grandes aportes de él. Y, Señor. no sé, y de pronto para hacer eso fue lo del estructuralismo. Sí, señor. El Pues estructuralismo... ya que disculpe. Señor, cuénteme. No, pues ya que ahí fue que ya le sacó fue estructura y definió, y pues pudo demostrar que las lenguas tenían estructuras, entonces lo volvió comprobable. ¿No? Sí, señor. Ok. Empezó a estructurar la lengua. Empezó a reducir la lengua a una serie, pero pilas con la palabra que estoy usando, a reducir la lengua a una serie de leyes y de reglas. Lingüísticas. ¿Cierto? Estructuralismo. Netamente estructuralismo. Bueno, leamos esta parte. César, que estaba ahí con el micrófono. Léame esta parte, por favor. Sí, señor. Esto significa que, para Saussure, la lingüística no es todavía una ciencia, por lo que debe definirse y colocarse en un lugar particular en relación con las demás disciplinas si es que quiere igualarlas. Saussure comenzará por encarar esta tarea. Muy bien, esa era la tarea que tenía Saussure. Empezar a volver toda la lingüística una ciencia, para que fuera aceptada, imagínense. A principios del siglo XX no era aceptada la lingüística como una ciencia en Europa. Sigamos pues. Muy bien. Dice, Carol, could you please? ¿Puedes leer esta parte, por favor? Ok. El curso de Lingüística General no es una obra escrita por Saussure. Se trata de una obra póstuma elaborada por 2 alumnos de Saussure, Charles Bailly y Albert no sé cómo se pronuncia, profe. Albert Sechaia, a partir de los apuntes de clase, publicado en 1916. El CLG fue redactado a partir... el curso de Lingüística General fue redactado a partir de las ideas expresadas por Saussure en 3 cursos sobre Lingüística General, dictados en 1906 a 1907, 1908 a 1909 y 1910 a 1911, en la Universidad de Ginebra, Suiza. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente lo que dice acá son las ideas de Saussure redactadas por otra persona. Pero son las ideas de Saussure. ¿Ok? No me pienso hacer cargo de lo que dije. Nunca escribió nada. Entonces, ¿cuál es la relación de la lingüística con las disciplinas conexas? Si se fijan, miren dónde está ubicada la lingüística. Existe la semiología,
la psicología social y la psicología general. Pero la lingüística está ubicada justo en el centro. Es decir, que la lingüística ocupaba un lugar muy importante dentro de estas otras ciencias, dentro de estas otras disciplinas, no ciencias, que jugaban un papel tan importante que era muy necesario empezar a trabajarlo, ¿no? También entonces esa fue una de las principales razones por las cuales Saussure empezó también con su tarea de hacerlo. Constitución de la lingüística en tanto ciencia moderna. Propone un objeto de estudio. Lo principal para que se constituya una ciencia es que la ciencia debe tener un objeto de estudio. Hasta entonces, la ciencia, la lingüística, no tenía un objeto de estudio definido. Existen tres diferentes cosas que podemos llamar, que pudiéramos llegar a confundir como el objeto de estudio. Una de ellas es el lenguaje, pero el lenguaje como sistema, digamos en inglés es más difícil de definirlo porque language idioma y lengua son lo mismo, lenguaje y lengua son lo mismo, pero en español sí es fácil de definir. Lenguaje como sistema, como la capacidad y habilidad, perdón, más que sistema, capacidad y habilidad de comunicación. Ese era uno de los candidatos. El segundo candidato era el habla, es decir, la realización de la lengua. Y el tercero era la lengua. ¿Cuál de los tres creen que llegó a constituirse en el objeto de estudio de la lingüística? ¿Lenguaje, lengua o habla? Yo creería que el lenguaje, porque se podría decir que abarca a los demás, ¿no? A la lengua y al habla. Pero bien, eso es cierto, pero prestemos atención a lo que pretendía hacer Saussure. Desde el positivismo quería estructurar y quería formular reglas. ¿Con cuál de los tres era más fácil formular reglas? ¿Con el lenguaje? Con el lenguaje. ¿Porque era el sistema? Es el sistema de comunicación. No, lenguaje no es sistema, lenguaje es la habilidad. ¿No? ¿Cuál es el sistema? Sí, yo creo que me equivoqué cuando dije eso. La lengua. La lengua. La lengua es el sistema. Profe, nos confundió a todos ya. No, el lenguaje es la habilidad. Recuerden que el lenguaje es la habilidad, la capacidad de transmitir, ¿no? Y el lenguaje, mire, por ejemplo, si yo veo lo que está haciendo César, sin que él hable, yo ya sé, ya está transmitiendo algo, está comunicando algo. Es el único que estoy viendo, por eso lo tomo de ejemplo. ¿Sí? No necesita hablar. Es mucho más fácil coger la lengua, no el habla, para poderlo estructurar. El lenguaje es más complejo, ¿no? Los estudios del lenguaje más adelante dieron más variaciones. Entonces, por ejemplo, ya empezaron a salir otras vertientes dentro de la lingüística que también abarcan el lenguaje, como la psicolingüística, la sociolingüística, la semiótica, que ya abarcaban otro tipo de cosas más allá de solamente la lengua. Pero en este momento, el objeto de estudio se constituye en la lengua. La lengua. Se me pierde acá. Proponía una unidad de análisis. La unidad de análisis será el signo lingüístico. El objeto de estudio de la lengua, la unidad de análisis, el signo del lingüístico. Y proponía un método, la descripción sincrónica. Vamos a mirar esas tres cosas, el objeto de estudio, la unidad de análisis y el método. La vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ok? Vamos a seguir. El objeto de estudio. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Qué es la lengua, señores? Ya lo hemos definido algo. Es el sistema. Es el sistema, sí, señora. La lengua. Ay, venga, que aquí están. Lengua. Lengua. Lengua.
La lengua es un sistema, pero miren cómo empieza Saussure. Para construir su objeto de estudio, Saussure comienza por analizar el circuito del habla. Decir qué pasaba de acá, acá y acá. Y fíjense en ese circuito del habla donde comienza. En el cerebro. En el cerebro. Creo que empieza desde el B. Muy bien, en el cerebro, el habla, llega acá hasta el oído y vuelve al cerebro. Y hay una retroalimentación. ¿Cierto? Entonces, ese circuito del habla era importante para Saussure empezar a analizarlo. Es como lo que decimos del emisor receptor. Sí, pero para él era más importante también empezar a mirar qué sucedía en cada uno de los dos, en el emisor y en el receptor. ¿Qué era lo que estaba Eso sucediendo? era algo también como de lo que decía o Platón, que era como el arte de pensar entre dos y ese tipo de cosas. Porque Platón también basaba como que los escritos de él eran como basados en diálogos, cosas así, ¿no? Sí, Platón era bastante dialógico y lo que pasa con Platón también es que, digamos, la construcción de conocimiento para Platón no existía en la soledad. Una persona sola no obtiene conocimiento. El conocimiento se obtiene mediante el diálogo con el otro. Entonces, si nosotros dos estamos hablando, pues ustedes me aportan, yo les aporto. Y vamos construyendo conocimiento. Eso también era Platón, bastante dialógico. En este caso, recuerden que lo que estaba tratando de hacer Saussure ya no era hacia la interacción, que es un poco a lo que iba Platón, sino más bien a simplemente lo que sucedía. Digámoslo así como... Como el arte de comunicarse, una cosa así No, como el arte no. Tampoco. No porque el arte de comunicarse implicaba más. Era simplemente el hecho de la comunicación, el hecho del habla. El hecho. ¿Ok? Simplemente eso, el objeto, lo observable. Hasta ahí. Recuerden eso. Precisamente por ser positivista. Entonces, leamos esto. Henry, ¿puedes leerlo, por favor? Claro que sí. Ok. ¿Qué es la lengua? Para hallar en el conjunto del lenguaje la esfera que corresponde a la lengua, hay que situarse ante el acto individual que permite reconstruir el circuito de la palabra. Este acto supone por lo menos dos individuos en el mínimo inexigible para que el circuito sea completo. Sean pues dos personas, A y B, en conversación. En conversación. Entonces había que reducir el acto de comunicación. Fíjense en esto. Reducir el acto de comunicación o la comunicación al acto del habla. Solamente a eso. Entonces seguimos acá. El circuito se inicia con la mente de A. A piensa, le voy a decir hola a B. Eso es lo que piensa A. Entonces el cerebro de A le da orden al sistema fonatorio de A para que se produzca un mensaje articulado. El mensaje de A viaja a través del espacio en forma de ondas sonoras que llegan al oído de B. Y el cerebro de B, en el cerebro de B, los sonidos se asocian a una idea. B decodifica el mensaje y entonces piensa. Le voy a contestar y A. Le voy a contestar A. ¿Ok? Cualquier cosa, Y, A. Ese es el circuito del habla. Pues eso lo entendemos todos, lo comprendemos todos. Pero hasta ese momento, bueno, se podía comprender, pero eso fue lo que toma Saussure como base. Tenemos acá precisamente esa misma representación. C es el concepto y es la imagen acústica. Hay un concepto dentro de la mente y hay una imagen acústica. ¿Sí ve? Entonces, mediante la fonación se puede llegar hasta el siguiente sujeto que va a recibir esa imagen acústica. Y esa imagen acústica se va a relacionar con el concepto. Y otra vez mediante la... Señor. Disculpe, maestro. Eso vendría siendo lo que se conoce como significado y significante, ¿cierto? Ahí es donde llega Saussure. Él llega precisamente a eso, al concepto y la imagen acústica, significado y significante. Aquí está empezando a
a mirar el objeto de estudio. ¿Ok? Aquí está empezando a mirarlo. Y él se empieza a dar cuenta que existen estas dos cosas. Existe un fenómeno físico que está moviéndose aquí, pero aquí, dentro de un fenómeno fisiológico, pero también un fenómeno psicológico. Y en este fenómeno psicológico es que también empieza a centrarse, y lo que dice César es cierto, empieza a mirar, empieza a analizar el signo lingüístico. Recuerden que ese era ese es principalmente lo que él va a estudiar acá. Aspecto ejecutivo, o sea, lo que ejecuta el concepto, y aspecto receptivo, la imagen. Es el aspecto receptivo. Este es más o menos el esquema que le empieza a idear. En el proceso físico, que son 3 procesos allí, o 4 procesos, las ondas sonoras se propagan de la boca de A y B y viceversa. Eso lo entendemos bastante bien porque es un proceso físico. Simplemente lo que pasa de aquí a acá, del hablante al oyente. El aspecto físico del circuito de la palabra no puede ser parte de la lengua. No encierra el hecho social y su estudio corresponde a la acústica o a la física. Entonces, lo que pasa de aquí a acá no podía ser parte del estudio de la lengua. Y él empieza a descartar el proceso físico. El proceso fisiológico. El cerebro de A transmite a los órganos de fonación un impulso correlativo a la imagen acústica y el oído B le transmite al cerebro un impulso correlativo al sonido percibido. El estudio de los aspectos de los asuntos fisiológicos de la fonación y la audición corresponden al terreno de la anatomía, dado que no corresponden a la lengua en sí, sino a la biología humana. Descarta el proceso fisiológico. Lo que sucede de aquí a acá, lo descarta. Fenómeno psíquico. En el cerebro de A y B, los conceptos se asocian a las imágenes acústicas que lo expresan. Este aspecto del lenguaje comprende una parte ejecutiva o activa cuando vamos del concepto a la imagen acústica al producir lenguaje, que por ser puramente individual corresponde al terreno del habla. Y fíjese que esta parte ejecutiva o esta relación entre la parte ejecutiva, que es el concepto, y la imagen acústica, ya empieza a ser un fenómeno psíquico y él empieza a decir, bueno, esto corresponde más al habla, esto corresponde más al objeto de estudio de la lingüística. Los otros dos los descartó por pertenecer a otras áreas, a otras ciencias. Comprende también una parte receptiva o pasiva cuando vamos de la imagen acústica al concepto, es decir, cuando procesamos el lenguaje, que por ser social corresponde a la lengua. Entonces, leamos este. ¿Quién quisiera leerlo? Por favor. Profe, yo lo leo. Ah, Dice, tomado en su conjunto, el lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes dominios, a la vez físico, fisiológico y y psíquico. psíquico. Pertenece además al dominio individual y al dominio social. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desarrollar su unidad. Entonces, Saussure, nuevamente volvemos, el lenguaje no puede ser el estudio, no puede ser el objeto de estudio, porque no se deja categorizar, no se deja estructurar. El lenguaje se constituye entonces por la lengua y el habla. La lengua social, convencional e involuntaria, psíquica, es decir, receptiva, esencial, homogénea. Y el habla de por sí es individual, accidental y volitiva, psíquica, es decir, ejecutiva, física, fisiológica, accesoria y heterógena. Estas características del habla, el que fuera individual, hacía que el habla fuera también rechazada como el objeto de estudio. Y la lengua llegaría a ser la mejor candidata para ser su objeto de estudio. Leamos esta parte, por favor. ¿Quién quisiera leerlo?
Lo hago yo entonces. Alex. Ok. Si pudiéramos abarcar la suma de las imágenes verbales almacenadas en todos los individuos, entonces taparíamos con el logo social, con el lazo social que constituye la lengua. Es un tesoro depositado por la práctica del habla en los sujetos que pertenecen a una misma comunidad. Un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro, o más exactamente en los cerebros de un conjunto de individuos, pues la lengua no está completa en ninguno, no existe perfectamente más que en la masa. ¿Sí comprendemos eso? Está muy filosófico, la verdad. Pues todo es filosófico, realmente. O sea, hay una cosa Sí, que sí es por eso. clara y es que los estudios del lenguaje se ligan con la filosofía tremendamente. Y claro, pero acá miren cómo la lengua, para él, ya se deposita en los sujetos. Y los sujetos la guardan en su cerebro como algo que puede llegar a ser analizable, porque es un sistema que lo tenemos todos. El habla, por su parte, no. El habla es algo más particular. El habla es algo más individual. Pero la lengua es un sistema que tenemos en el cerebro, según Saussure. Un sistema gramatical virtualmente existente en cada cerebro. Por eso la lengua podía constituirse en un objeto de estudio porque podía observarse, podía sacarle leyes generales. Y lo más importante que creo que dice ahí es eso que dice que la lengua no está completa en ninguno, sino que es perfectamente más que en la masa, o sea, como que en el conjunto de individuos es que como que la encuentra perfecta, más no en cada uno. Cada uno de nosotros no Exactamente. la... Sí, señor, Wow. tiene toda la razón. Es una generalización, más no una individualización. Muy Por eso bien. decía, muy filosófico. Bastante, sí, bastante. Sí, pero es lo emocionante de estudiar el lenguaje, que se liga con otras cosas que uno pensaría que nunca se ligaría, pero ahí está. Bueno, miramos acá. Entonces ya vimos que el objeto de estudio es la lengua. El método de estudio llegaría a ser la sincronía como perspectiva del estudio. Si la lengua es la suma de las imágenes mentales almacenadas virtualmente en la mente de los miembros de una comunidad, entonces su estudio solo puede ser sincrónico. Sincrónico es decir, que tiene que pasar en la misma línea de tiempo. ¿Ok? Que se tiene que mover hacia adelante. Eso es lo que implica la sincronía, que tiene que moverse hacia adelante. Ver la lengua en sincronía es hacer abstracción de un momento fijo en la historia de esa lengua. Describirla es como sacarle una foto. Por el contrario, el habla solo puede ser aprendida en su discurrir a lo largo del tiempo diacrónicamente. Describir el habla, tarea que Saussure descarta por asistemática, sería equivalente a filmar los hechos del lenguaje. Entonces, cuando se queda estático, más bien sí, sincrónico, diacrónico, diacrónico, sincrónico. Este es un encuentro sincrónico, de hecho, es un encuentro virtual sincrónico. Pero bueno, cuando se queda quieto es cuando lo podemos observar, pero cuando transcurre es más difícil de observarse. La sincronía y la diacronía es otro de los pares dicotómicos de Saussure. Hasta este momento, y volviendo a lo que mencionaba Henry sobre la filosofía, perdón un momento.
Listo, qué pena. Volví. Bueno. No estaba, Lina. Estaba en un momento haciendo algo. Bueno, entonces acá estamos con lo sincrónico, de que es el método de estudio, que es como si tomáramos la foto y pudiéramos analizar el momento específico del tiempo allí. El signo lingüístico como unidad de análisis. Recordemos entonces, el objeto de estudio, la lengua, el método es la sincronía, lo sincrónico. Pero el signo lingüístico es la unidad, es decir, lo que se puede tomar para empezar a analizar. Si la lengua está hecha de imágenes acústicas asociadas a estos conceptos, esto es signos lingüísticos. Entonces, esos signos lingüísticos son la unidad a partir de la cual podemos acceder al estudio de la lengua. Para Saussure, el signo lingüístico empezaba a constituirse, como ya lo habíamos visto anteriormente, en el cerebro. Existe un concepto y una imagen acústica que se interrelacionan entre ellos y forman el signo lingüístico. Es una entidad, entonces es una entidad, y fíjense en el concepto, el signo lingüístico es una entidad psíquica, es decir, está en el cerebro, solo sucede allí, formado por las dos caras, el concepto, la representación mental de la idea, que ya lo conocemos, y la imagen acústica, la representación del sonido, la representación mental del sonido. Las dos caras son indisolubles y no existen una sin la otra, es decir, para que exista un signo lingüístico debe haber esas dos cosas ahí adentro. Eso significa que no es posible construir ideas sin darles un soporte fónico que nos permitan distinguirlas. Eso es lo que dice Saussure, ¿ok? Concepto e imagen acústica están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente. La constitución del signo lingüístico. Por exigencias epistemológicas, Saussure reemplaza los términos concepto e imagen acústica y lo llama entonces significado y significante. Por exigencias epistemológicas. Significado, el concepto y el concepto representado por esta imagen, y la imagen acústica a significante, que está representado no por la palabra, porque no es la palabra la que representa el significante, sino es la imagen acústica, lo que tenemos en la cabeza y que nos suena a árbol. ¿Ok? Es muy diferente a la palabra. Por eso está entre slashes, para representar la fonética. Saussure atribuye entonces el signo lingüístico ciertas propiedades. Y fíjense en este ejemplo. Tenemos el mismo significado. El mismo significado. O diferentes significados, más bien. Tenemos diferentes significados, pero el mismo significante. Cuando vemos todo esto, nos llega a nuestra cabeza la palabra 4, ¿no? O el sonido de 4. Bien. Características del signo lingüístico. La primera de ellas, la primera característica, es que el signo lingüístico es arbitrario. ¿Qué significa que sea arbitrario? ¿Qué recuerdan ustedes sobre la arbitrariedad del signo lingüístico? ¿No tendría relación? ¿No tiene relación de qué? En cuanto, como uno es idea, o sea, el significado del significante, entonces una es idea y la otra es como el concepto de la idea, entonces, Sí. O sea, chocarían de alguna forma. Sí, allí había un comentario en el chat que dice que esto ya lo había dicho Mónica, dice que lo dijo Aristóteles. Sí, recuerden que ellos empiezan, o sea, hay muchas cosas que no son nuevas, ellos simplemente empiezan a engranar todo para formar la ciencia. Y lo que están mencionando ahorita de la arbitrariedad del signo lingüístico es exactamente eso, no existe ninguna relación, no hay un lazo, nada que una al significado con el significante. Ninguna. El signo lingüístico, por tanto, es arbitrario.
La arbitrariedad solo se rompe, y eso que es, bueno, digámoslo así, en las onomatopeyas, donde hay relaciones entre las dos cosas. Las onomatopeyas, que son las representaciones de los sonidos, ¿sí? Por ejemplo, en español como kikiriki. Kikiriki es una onomatopeya. ¿Ok? Y hay una representación allí. Digamos que la arbitrariedad se diluye un poquito, pero el signo lingüístico de por sí es arbitrario. No existe una relación de algo del significado con el significante. Entonces tenemos este ejemplo. Este es nuestro significado. Cualquier persona en el mundo puede llegar a identificar esto. Sin embargo, el mismo significado puede tener diferentes significantes, porque hay diferentes imágenes acústicas. Silla, chair, seria, chess. No sé cómo se pronuncia en francés. Se expresa a través de distintas imágenes acústicas. Hay una arbitrariedad aquí clarísima. No hay ninguna relación. De hecho, no hay ninguna relación entre la palabra silla y el objeto silla. Simplemente es un proceso de nominalización. Es arbitrario. La segunda característica, linealidad del significante. El significante es lineal. El significante, por ser de naturaleza auditiva, se desenvuelve en el tiempo únicamente y tiene los caracteres que toma del tiempo. Representa una extensión y esa extensión es mesurable, es medible en una sola dimensión, es decir, en una línea. El significante solo se puede medir en una línea. ¿Cómo es que se puede medir en una línea? La escritura es una de las pruebas. La escritura es la consecución de los signos o la sucesión en el tiempo de los signos. Entonces, signo es la sucesión de los grafos que están aquí y están alineados. Y no importa el idioma, no importa si se escribe hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay una sucesión en el tiempo, una sucesión lineal espacial. Tercera característica. El signo lingüístico es inmutable. ¿Qué quiere decir que sea inmutable? Quiere decir que el signo lingüístico resiste a toda sustitución arbitraria según Saussure, es decir, no se puede cambiar. La idea de que una silla se llame silla va a seguir siendo silla y jamás lo podremos cambiar. O la idea de que esto sea una oveja, no la podemos cambiar. Por lo tanto, se constituye como algo inmutable. Vamos a mirar la prueba de la inmutabilidad o las causas. La arbitrariedad del signo lingüístico es la primera causa de la inmutabilidad. Al ser arbitrario, se constituye como algo que ha sido impuesto también y ha sido consensuado. La multitud de signos necesarios para construir cualquier lengua. Entonces, el carácter demasiado complejo del sistema y la resistencia de la inercia colectiva a toda la innovación lingüística. Esta última tiene que ver con la sociedad, con la gente. Nosotros no estaremos de acuerdo, a menos que todos nos pongamos de acuerdo, le llamaremos algo de alguna manera. Sin embargo, la cuarta característica es algo contradictoria, digamos, en su nombre, pero es la mutabilidad del signo lingüístico. Es inmutable, pero mutable. Si recordamos entonces esa mutabilidad, es porque la lengua está viva. Un estado de la lengua, dado siempre, es el producto de factores históricos y esos factores son los que explican
¿Por qué el signo es inmutable? Es decir, ¿por qué resiste toda situación arbitraria? Sean cuales fueren los factores de alteración, ya ahora aisladamente combinados, siempre conduce a un desplazamiento de la relación entre significado y significante. Es decir, esta mutabilidad ya depende de factores históricos, incluso sociales, diría yo. ¿Sí? Sociales y culturales. Esa mutabilidad del signo lingüístico. Entonces miremos en qué consiste la mutabilidad del signo lingüístico. Las causas, la arbitrariedad del signo, las presiones de la masa hablante, el factor tiempo. Ejemplos. Apretar, quilombo, masajear. Yo diría que hay otros ejemplos aquí de la mutabilidad del signo, y es, por ejemplo, lo que sucede con las expresiones. ¿Qué sucede con las expresiones? Cuando nosotros acordamos ciertas expresiones, ya empezamos a utilizarlas socialmente. Y el signo deja de significar lo que originalmente llegaría a significar y se convierte como en otra cosa. Entonces pienso, por ejemplo, la primera palabra que se me viene a la cabeza es rosca. Y cuando pensamos en rosca podemos pensar en varias cosas. Especialmente un grupo de personas que están unidos para un fin. Eso lo podíamos pensar como rosca, pero ese no es el significado de rosca. Maestro, profe. Señor. Consulta, entonces eso sería similar a la ambigüedad fonética. ¿La ambigüedad fonética? ¿A qué se refiere eso? Pues lo mismo, o sea, rayar rosca no sería, o sea, uno puede imaginarse rosca con el primer referente de rosca, pero tiene otro significado. Sí. Como lo mismo pasa, por ejemplo, con camello. Puede ser exacto, sí. El animal, pero también puede ser, ya se trata para trabajo. Eso entonces, tiene que ver más con la semántica que con la fonética. Y por último, entonces la mutabilidad tendría que ser, es diacrónica. La mutabilidad es diacrónica y fíjese que la segunda razón dice las presiones de la masa hablante. Es decir, es consensuada. Usted, digamos, yo por capricho no puedo cambiar la relación significado-significante porque sí. Tiene que ser consensuado. Y es la masa hablante la que empieza a hacer ese consenso. ¿No? Si no fuera consensuado, nosotros no entenderíamos qué es camello. No lo entenderíamos. Entonces esa mutabilidad del signo también está representada allí. Es inmutable, pero también es mutable. ¿No? Y sigue siendo inmutable, porque aún así, aunque camello tenga otra acepción, camello, como su significado significante original, es inmutable. Existe un animal con joroba que se llama camello. ¿Listo? Listo. Ok. Tosido entonces atribuye esas 4 propiedades al signo lingüístico. La arbitrariedad, linealidad, inmutabilidad y la mutabilidad. Digamos que eso es precisamente consecuencia de el empezar a estructurar la lengua y empezar a analizar la lengua para poder sacar reglas, para poder sacar leyes generales. Y él sacó leyes generales. Aquí está empezando a sacar leyes generales sobre el signo lingüístico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, me parece muy bien. Yo sé que el signo lingüístico lo hemos estudiado bastante. En el colegio lo estudiamos hace mucho tiempo, pero lo estudiamos. Pero a veces no vemos las cosas como las tenemos que ver, ¿no? La próxima semana vemos un poquito más acerca de este aspecto. No los quiero abrumar con tanta cosa. Simplemente dejarlos pensando en este asunto. Yo voy a subir esta presentación a la plataforma
para que ustedes le puedan echar una ojeada, porque igual es un resumen de lo que se supone que ustedes tienen que ver, Ajá. de lo que ya tienen que empezar a hacer. Que una de las actividades, venga, miramos aquí, voy a verificar, ya la próxima actividad es para dentro de 15 días más o menos, el 8, queda como una Sí, semanita. que es la presentación en Powtoon, creo. En Powtoon. En Powtoon. Ujú. Yes. Muy bien. Ay, me metí al que no era. En un momento. Bueno, sí, Profe, buenas noches. Señor, Una buena pregunta, ya que dice que va a subir la presentación de la clase pasada, ¿usted la subió? Yo no la encuentro. no recuerdo. Creo que no. La subo ahorita. Otra Creo que cosa, no. ya que menciona la actividad, resulta que pues, yo estoy revisando la guía y en la segunda actividad que hay unos links que están repetidos. O sea, uno le da clic y ambos dan a la misma lectura. Por favor, revisarlo porque pues, no sé si es que tengamos que... Pues no creo que sea la misma lectura porque aquí dice claramente el autor. Uno dice que es Anzola y cita el año 2007 y el otro dice Aguilar 2004, pero le das clic a ambas y ambas aparece la primera. Ok, yo voy a revisar. Porque la primera es Anzola. Le miramos. Y te manda a Anzola, pero cuando vas a Aguilar te manda otra vez a Anzola. Pues eso me pasó a mí. Que es de la gramática generativa. Vamos a mirar. No está funcionando muy bien esto. Vamos a ver. Parafraseando a Chomsky. Ese es el de Anzola. Y el otro no me quiso entrar. Está roto. Sí, este no quiere entrar. No, este hay uno. Que no me El problema es que está roto, sí. Voy a arreglarlo. Sí, es que había uno que mandaba a una imagen igual, creo que me tocaría revisarlo otra vez para darme cuál es. Listo. Listo. Otra Muchas cosa, qué gracias. pena, profe. Tranquilo. Resulta que yo la clase pasada me había conectado y tuve un inconveniente con el computador y cuando intenté conectarme de nuevo ya no podía. Yo te escribí un correo preguntándote acerca del asunto porque pues, mi compañera, la que le dije que te comentara en la clase, me dijo que pues, te salía de las manos. O sea, yo entiendo eso porque mira que hasta las fallas que hemos tenido hoy. Inclusive una compañera estuvo hablando cuando hiciste algunas preguntas y aparentemente no la escuchabas porque seguiste hablando y no. a los demás. Entonces, supongo yo que es el sistema que está fallando. Es Pero el entonces sistema. la duda cuál es. Claro, la duda cuál es, con los otros profesores que he tenido, no sé, pues aquí hay algunos que han sido compañeros míos en otros semestres, otros no, resulta que pues fallas van a ocurrir todo el tiempo, ¿no? Entonces uno a veces se desconectaba y así fuera 40 minutos de la clase o mucho más, uno volvía y entraba porque o se le cae el internet a uno, o lo que le pasó a una compañera que está aquí que se le estalló el computador, como quien dice. Entonces son cosas que se le salen de las manos a uno y uno queda volando. A mí la clase anterior me tocó buscarla en el link que está ahí, descargarla a YouTube y vérmela porque pues no puedo volver a entrar. Sí, tengo también que hablar con el ingeniero porque tengo el mismo problema, o sea, el problema del inicio de la clase. Yo inicio la clase y veo algunos, pero poco a poco van entrando y ya no los veo. Entonces me toca hablar con el ingeniero porque... Sí, y ese día yo entré tarde porque pues estaba en una reunión y no le había alcanzado a salir. Entonces entré tarde, pude entrar, pero habían pasado 15 minutos. Pero ya cuando me desconecté por el inconveniente que tuve, cambié de computador y ya no pudo entrar. No me permitía. Y eso nunca me había pasado antes. No, a mí tampoco me ha pasado. Créame que también es la primera vez que me está pasando acá y voy a comentarlo con el ingeniero, porque pues yo antes podía interactuar muy bien con todos y no había ningún inconveniente. Y todos entraban y se registraban ahí bien. De todas maneras, Okay. creo que el registro, como se hace, digamos, a través de la web, no necesariamente a través de mi computador, el registro de asistencia sí queda. Ok.
¿Ok? Profe, Entonces, igual, pues nos dicen dónde dejan las presentaciones porque pues están muy interesantes y después uno las va a buscar y los encuentra. no, si cuando suba la presentación, yo la subo a la unidad que es. Ahorita la Ok, subo y la subo a la unidad. La primera, la unidad 1, la segunda, la unidad 2. ok. ¿Listo? Y por favor revisar la guía, que hay unos links rotos y otros que me parece que repiten, no recuerdo bien. Sí, sí, sí. Este que me mencionó ahorita está es roto. Entonces ya lo reviso porque sí, tiene un pequeño problema. Ok, muchas gracias. Listo, muchas gracias a usted. Voy a revisarlo. Y empezamos. Pero de todas maneras, bueno, estaba mirando la guía, que por cierto se me perdió. Voy a volverla a abrir. Por cierto, se me perdió acá. La guía básicamente, entonces, este corte o esta sección, unidad, tiene dos actividades. La de Powtoon, de presentación animada de Powtoon, y la reseña crítica, que es acerca del generativismo. Principalmente signo lingüístico. Miremos a ver cómo nos ingeniamos la manera de poderlo crear bien chévere allí en Powtoon para explicarlo. Pensemos en que vamos a explicar esa teoría a alguien que no sepa y lo empezamos a utilizar, que queden claras las cosas. A veces, como decía Henry, yo utilizo mucho, como que nos vamos mucho hacia la filosofía y pues eso no es comprensible para todo el mundo, especialmente si lo pensamos para una población escolar, ¿no? Entonces pensemos en cómo podemos verla de la mejor manera. ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna inquietud, aparte de la que ya mencionaron. Revisar esos links que se rompieron. Ok. El video también es en grupo. Por ahí ya he visto que algunas personas están empezando a hacer sus mensajes han enviado sus mensajes para establecer sus grupos. Si quieren seguir en el mismo grupo no hay problema, pero si quieren cambiar tampoco lo hay. Pueden seguir cambiando, pueden cambiar para variar. Pero la reseña, que es para el 15 de septiembre, sí es individual. ¿Ok? La reseña sí es individual y es un escrito. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo su atención, su asistencia y quedamos entonces para la próxima semana. La próxima semana, pues miraremos otros aspectos acerca terminaremos algunas cosas de Chomsky, de Saussure, y empezaremos algunas cosas de Chomsky, que es lo del generativismo. ¿Ok? ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Que la pasen bien. Gracias, profe. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche. Gracias, Feliz profe. noche. Gracias. Hasta Muchas luego. Hasta gracias luego, para hasta luego. todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, que descansen. Gracias.